Esto que tengo aquí delante es el tercer examen de tramitación procesal de justicia que se hizo el 28 de septiembre de 2024. Es decir, esto es un examen real. Ese tercer examen, como digo, era de Word desde la pregunta 117 hasta la pregunta 136, exactamente, y luego había pues 4 preguntas más de reserva. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues como en otras ocasiones, vamos a resolver este examen juntos, vamos a razonar cada pregunta, ver las diferentes respuestas, y esto, pues bueno, siempre te va a servir como repaso, como para ver qué tipo de nivel tiene este tribunal, qué tipo de nivel tienen estas preguntas, la forma de preguntar y en definitiva pues bueno, seguir aprendiendo detalles que siempre viene bien de cara a tu próximo examen. Como te digo, estas preguntas estaban basadas en la versión 2019 de Word, pero la mayoría de las preguntas son compatibles, son comunes a otras versiones, incluso a Word 365. No obstante, si hubiera algún matiz diferente que yo tuviera que aclarar, pues porque en la versión, por ejemplo, 365 se haga de forma distinta, yo te voy a avisar, ¿de acuerdo? Bueno, pues la primera pregunta de este tercer examen decía, la 117, decía, al presionar la pestaña ayuda aparecen 4 comandos. ¿Qué permite el comando ponerse en contacto con el soporte técnico? Bueno, pues esta pregunta es un poco caballo blanco de Santiago, ¿de acuerdo? Porque esta es la A, porque dice permite obtener ayuda de un agente del soporte técnico de Office. A ver, se están refiriendo aquí, lo que tengo ahora mismo delante es un Word 2019, pero en la versión 365 sería exactamente igual. En la pestaña ayuda, efectivamente, entre otros botones hay uno que dice ponerse en contacto con el soporte técnico. Esto abre aquí a la derecha pues como una especie de chat donde puedes preguntarles cualquier cosa. No sé si realmente hay una persona ahí detrás esperándote o esto es un chat en diferido o no lo sé porque nunca lo he probado, pero en definitiva si te acercas al botón y te paras, efectivamente dice ponerse en contacto con el soporte técnico. Pues muy bonito. La respuesta para la 117 sería la A. Por cierto, te dejo este examen para que te lo puedas descargar y también te dejo la plantilla de respuestas, ¿de acuerdo? Vámonos con la 118. Aquí que me perdonen, pero no consigo entender lo que nos están preguntando. Yo te voy a contar lo que creo que están preguntando, pero no consigo entenderlo. No sé dónde está esto de que las preguntas tienen que ser claras, no pueden prestarse a diferentes interpretaciones. En fin, esta pregunta no lo cumple, sinceramente. Para ampliar el zoom sobre un objeto gráfico o sobre una tabla, debe activar la vista en... A ver, según la plantilla de respuestas dieron como correcta la B, modo lectura. Yo te voy a explicar lo que pasa en las diferentes vistas y tú sacas tus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Mira, aquí tengo un documento, estamos en la vista diseño de impresión, que es la vista habitual, la vista en la que se suele trabajar, ¿de acuerdo? Tengo texto, tengo objetos, esto es un objeto, como dice la pregunta, pues un objeto gráfico, por ejemplo. Tengo tablas, vale, perfecto. Pues bien, si estando en la vista diseño de impresión yo amplío o disminuyo el zoom, lo hace todo por igual. Es decir, tanto el texto como los objetos se van ampliando o se van disminuyendo. Fíjate, voy a ampliar el zoom y lo que estamos haciendo es como acercándonos al papel o alejándonos del papel. Perfecto. Si yo me cambio a la vista modo de lectura, ahora mismo estoy viendo mi documento en la vista modo de lectura, resulta que si voy ampliando o disminuyendo el zoom, se hace solo al texto, no a los objetos. Fíjate cómo estos textos van a ir ampliándose, en cambio la tabla o este objeto se van a mantener con su mismo tamaño. Si sigo aumentando, aumento, ya estoy al 190, 200, 200 y pico, vale. Fíjate cómo el texto se va haciendo cada vez más grande, ocupa más espacio de la pantalla, en cambio la tabla, el objeto o cualquier imagen que haya en el documento no cambia de tamaño. Entonces, no sé si es que quisieron decir algo así como para ampliar el zoom del texto sobre un objeto gráfico, sobre una tabla, debe activar la vista. Sinceramente, está mal planteada, está mal desarrollada, o igual yo soy muy torpe y no lo estoy terminando de comprender, ¿de acuerdo? En cualquier caso, dieron la respuesta B como correcta a esta pregunta 118, modo lectura. Tú ya has visto lo que ocurre en el modo lectura. Si amplias el zoom, se amplía el zoom de los textos, pero no de los objetos. Muy bien. Pregunta 119. Para crear un documento, a este enunciado le faltan cosas. Entiendo que lo que quieren decir es para crear un nuevo documento en blanco. Pues el atajo de teclado que tiene Word
me da igual la versión 2019, 365, para crear un nuevo documento en blanco sería la A, Control U. Control U en Word hace las veces de entrar aquí en archivo, de ir a nuevo y de darle a esta opción de documento en blanco. El empezar un documento nuevo se hace con Control U. Lógicamente en nuestra plataforma tenemos un listado con todo este tipo de atajos de teclado o métodos abreviados, como le quieras llamar. Pregunta 120. Para visualizar un documento abierto pero oculto detrás de otro, vale, pues justo ahora mismo tengo aquí un documento de Word, detrás tengo otro, y simplemente que sepas que cuando esto ocurre te puedes ir a la pestaña Vista, dentro de Vista, venir a esta opción que dice cambiar ventanas y aquí te va a aparecer una lista con todos los documentos que estén abiertos. Es cuestión simplemente de elegir ese otro documento que no estabas viendo porque estaba oculto y ya te lo trae al frente. Pues nada, la respuesta A dice acceda a la pestaña Vista, pulse cambiar ventanas y luego en el nombre del documento en cuestión. Pregunta 121 dice en Word para seleccionar texto, en concreto todo el documento, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aquí la respuesta A y la B dice señale a la izquierda del texto y la respuesta C y D dice señalen a la derecha del texto. Hay varias formas de seleccionar todo el documento. Una sería, por ejemplo, hacer Control E, la combinación de teclas Control E, y otra sería en la parte izquierda del documento, es decir, en el margen izquierdo, hacer triple clic. Con triple clic en el margen izquierdo seleccionas todo el documento. Pero como te digo, hay más formas, ¿eh? También te puedes venir a la pestaña Inicio, a este desplegable de seleccionar y elegir seleccionar todo. También le puedes dar a la tecla F8 varias veces hasta que selecciones el documento completo, etcétera, etcétera. Nos quedaremos en la 121 con la respuesta A. ¿Cuántas cosas, profe, estoy aprendiendo? Bueno, realmente deberías estar repasando. Pregunta 122. En Word, para eliminar varias palabras a la vez, dice selecciónelas y pulse control retroceso. Selecciónelas y pulse control suprimir. Es decir, seleccionas todas las palabras que quieras eliminar a la vez y al final simplemente le tienes que dar a la tecla suprimir. Control retroceso borra la palabra que haya a la izquierda del cursor o el trozo de palabra que haya a la izquierda del cursor. Control suprimir borra la palabra o el trozo de palabra que haya a la derecha del cursor y suprimir borraría todo lo que tengas seleccionado en ese momento. Así que si selecciono varias palabras y uso la tecla suprimir, pues puedo eliminar varias palabras. Bueno, un poco de preescolar. Pregunta 123. En Word, ¿cómo podemos insertar la fecha del sistema utilizando el teclado? Pues mira, este atajo no es demasiado conocido, pero mira, gracias a esta pregunta, a partir de ahora te lo vas a aprender. Se hace con Alt mayúsculas F. De momento la respuesta A se descarta, porque Alt mayúsculas, eso no es una combinación de teclas, siempre Alt mayúsculas, Control, siempre tiene que ir acompañado de otra cosa. Te acercas a cualquier lugar del documento, colocas el cursor, haces Alt mayúsculas F y debería salirte la fecha en la que estás en ese momento. Válido para la versión 2019, pero también válido para la versión 365 y cualquier otra. Pregunta 124, ¡qué espectáculo! ¿Cuál es la combinación de teclas que se utiliza para insertar un salto de página? Esto te lo tienes que saber sí o sí, se hace con Control Intro. Es decir, si estando en cualquier sitio, ahora mismo por ejemplo estoy colocado aquí, quieres crear un salto de página, además de poderte ir a la pestaña Disposición, elegir la opción de salto y aquí tienes la opción de salto de página, también puedes hacer Control Intro. Se acaba de crear un salto de página y el resto del texto me lo ha pasado a la página siguiente. Oh yeah. Universalmente conocido como salto de página, Control Intro. Por cierto, ¿qué haría Control mayúsculas Intro? Un salto de columna. Bueno, y mayúsculas Intro, un salto de línea. Y el intro, eso sería un salto de párrafo. Todo está contadito en la plataforma. Pregunta 125, también muy de preescolar, porque dice ¿cuál es la combinación de teclas que se utiliza para cortar un texto? Bueno, es universal en todo el universo conocido que Control X es cortar. Esto no necesita ni siquiera explicación. Pregunta 126. En la modificación de un interlineado del grupo párrafo en un documento de Word se puede elegir el valor que se desee aplicar. Muy bien. Si queremos además personalizar ese valor, ¿dónde hay que pulsar? Bueno, una pregunta un poquito enreversada para lo siguiente. En la pestaña Inicio, en este grupo de párrafo, efectivamente aquí hay un botoncito que al desplegarlo puedes elegir de diferentes medidas de interlineado. Pero si quieres abrir el cuadro de
diálogos para personalizar todavía más ese interlineado, te vienes aquí donde dice opciones de interlineado. Esto efectivamente me abre el cuadro de diálogos de formato de párrafo para que aquí puedas ya personalizar el tipo de interlineado y la medida. En definitiva, una vez que despliegas ese botón, entras en opciones de interlineado. Respuesta B. Pregunta 127 dice, ¿cómo podemos establecer una portada en Word? Bueno, pues básicamente es todo lo mismo, pero aquí dicen en la pestaña inicio, en la pestaña vista, en la pestaña diseño o en la pestaña insertar. Y luego pues todo esto es común a todas las respuestas. Aquí podrían haber puesto la pregunta como ¿en qué pestaña hay que entrar para poner una portada en Word? Bueno, pues esto se hace desde la pestaña insertar. Me da igual Word 2019 o Word 365, en la pestaña insertar, entre otras cosas, tiene la opción de crear una portada dentro de este grupo que dice páginas. Así que sería la respuesta D. Pregunta 128. En un documento de Word, ¿cómo se puede modificar la alineación de los párrafos hacia la derecha? Pues control D es alineación a la derecha. Control Q sería alineación a la izquierda, control T centrado y control J justificado. 128. Respuesta A. Pregunta facilita. 129. El encabezado a pie de página predefinido se inserta en los encabezados y los pies, por defecto, siempre en todas las páginas del documento. Es decir, si te vas a la pestaña Insertar y despliegas la flechita de estos encabezados integrados, cualquiera de estos encabezados que tú elijas se van a insertar en todas las páginas del documento, y lo mismo con los pies, ¿de acuerdo? Así que para la 129 sería la A, pregunta más o menos facilita, porque además las otras son un poco absurdas. Pregunta 130 dice, para cerrar un encabezado, ya que estamos en los encabezados y los pies, pues ahora te preguntan, para cerrar un encabezado, una vez escrito y dado formato a todo el contenido, pulse el botón cerrar encabezado y pie de página situado en el grupo cerrar de la pestaña diseño. Muchas gracias por la mini clase. O haga cualquiera de estas cosas que dice aquí en las 4 respuestas. Bien, pues para salir de un encabezado o de un pie usando otro método que no sea el botón cerrar de la pestaña diseño, se puede hacer simplemente haciendo doble clic en cualquier lugar del documento fuera del encabezado o del pie. Es decir, yo estoy creando un encabezado, lo formateo, estoy dentro de esta zona, muy bien, me quiero salir, o utilizo este botón que dice cerrar encabezado y pie de página, o utilizo la tecla escape, también me sirve para cerrar el encabezado y me devuelve al texto, o hago simplemente doble clic en cualquier zona del texto que no sea el encabezado o el pie. Así que nos quedaríamos con la respuesta A. Pregunta 131. Para utilizar la vista previa de impresión, haga clic en la pestaña. A ver, la vista previa de impresión como tal dejó de existir. En versiones muy antiguas es verdad que había ya una vista que se llamaba vista previa de impresión. Pero ahora, cuando tú vas al menú Archivo y le das a imprimir, directamente en la misma pantalla se va a mostrar todas las opciones que tienes a la hora de imprimir y una vista previa de cómo va a quedar el documento si lo lanzas por la impresora. Así que para tener esta vista previa de impresión, aunque no haya nada que diga vista previa de impresión, tienes que irte a Archivo y a Imprimir. Fíjate incluso que si tú en los iconos de la barra de herramientas de acceso rápido también incluyes esta opción que dice vista previa de impresión e imprimir, si utilizo este botoncito me lleva exactamente al mismo sitio, me abre el cuadro de diálogos de Archivo Imprimir con esta previsualización de cómo va a quedar el documento. En cualquier caso sería la respuesta A, Archivo Imprimir. Pregunta 132. Para insertar una celda en una tabla creada en Word se debe actuar de la siguiente manera. Bueno, son 4 respuestas un poquito así como enreversadas, pero por descarte se llega más o menos bien a la correcta. A ver, la A, cuidado, porque la A también es una técnica que se utiliza para crear nuevas filas, pero en este caso son filas que se añaden, no son celdas, sino filas enteras que se añaden al final de la tabla. Entonces, ni se insertan, porque la palabra insertar implica pues como en medio, ¿verdad? Y no sería una celda sino una fila completa. Estaríamos hablando de que si te colocas al final de una tabla y das a la tecla tabular, se añade una fila nueva al final. Pero en este caso, en la respuesta B, C y D, nos hablan de la pestaña contextual presentación. La pestaña contextual presentación sería, una vez que te colocas dentro de la tabla, pues hay 2 pestañas en Word 2019, una que sería diseño y otra que sería presentación, y ya dentro de este grupo que dice filas y columnas puedes o insertar filas enteras por encima, insertar filas por debajo, insertar columnas a la izquierda, insertar columnas a la derecha, eliminar cualquier otra cosa, o incluso hacer clic en este piquito de aquí
para abrir el cuadro de diálogos de insertar celdas, que es lo que nos están preguntando. Luego la opción de dibujar tabla dentro del grupo presentación nos sirve para eso, y la opción de eliminar, lógicamente, no inserta, sino que elimina. Así que sería la respuesta C. Respuestas un poco liosas, pero bueno, como te decía, por descarte nos quedaríamos con la C. Por cierto, te comenté que si había alguna diferencia con otras versiones de Word, te las iba a hacer saber. La pestaña contextual en Word 2019, cuando se está trabajando con una tabla, efectivamente, una de ellas es presentación y la otra es diseño. En cambio, en la versión 365, las pestañas serían diseño de tabla, más o menos igual, pero sería disposición de tabla, no presentación de tabla. Esto es la versión 365, ¿de acuerdo? Luego todas las opciones serían exactamente la misma. Aquí tengo el grupo de filas y columnas, el mismo botoncito que me abre el cuadro de diálogos de insertar celdas, etcétera, etcétera. Vale, profe, aclarado. Muy bien, pues pregunta 133. Para ajustar el ancho de todas las columnas de una tabla, en la pestaña presentación se pulsa el botón autoajustar del grupo tamaño de celda. ¡Qué bien! Me hacen una pregunta, pero a la vez me dan una clasecita de teoría. ¡Qué bien! Para que el ajuste de las columnas se efectúe de forma que la tabla ocupe el ancho de la página, hay que pulsar la opción. A ver, básicamente lo que me están preguntando es que cuando tengo una tabla que no ocupa todo el ancho del papel, ¿cómo puedo hacer para cambiar los anchos de estas columnas de forma que automáticamente la tabla llegue desde un margen hasta el otro? Bueno, pues para eso, dentro de este botoncito autoajustar de la pestaña presentación en Word 2019, se le dice autoajustar a la ventana. En la versión 365 tenemos exactamente lo mismo, pero dentro de la pestaña disposición de tabla. Aquí tengo el botoncito de autoajustar a la ventana. Autoajustar al contenido sería pues que los anchos de cada columna se van a adaptar al texto que tienen dentro, y con ancho de columna fijo le estarías fijando el tamaño al ancho de la columna para que no varíe en función del texto que esté dentro. Así que respuesta de autoajustar a la ventana para la pregunta 133. Oh yeah. 134. Indique los pasos a seguir para la creación de un cuadro de texto en cualquier parte de una página. A ver, toda esta segunda parte de la frase de todas las respuestas son la misma, es decir, hacer clic en el botón cuadro de texto del grupo texto, ¿ves? Hacer clic en el botón cuadro de texto del grupo texto. Es decir, la pregunta como que muy inteligente no es, pero básicamente nos dicen ¿desde qué pestaña se puede crear un cuadro de texto? Pues desde la pestaña insertar. En la pestaña insertar te encuentras con este botoncito que dice cuadro de texto. Respuesta D. Pregunta 135, ¿qué poquito nos queda ya? ¿En qué consiste la funcionalidad crear un objeto WordArt? Bueno, pues te digo ya. Ni son imágenes que se sacan de un sitio de internet, ni es la conversión de imágenes en diagrama, ni es la representación gráfica de información e ideas. Esto de la respuesta B sería más bien un Smart Art. Simplemente un WordArt se trata de aplicar una serie de efectos más horteras o más bonitos, depende de cómo se vea, a un texto. Tampoco hay que explicar mucho, pero si te vas a la pestaña insertar, aquí en este grupo texto también tienes el botoncito de insertar WordArt con diferentes tipografías, ya te digo, algunas más horteras, menos, y luego pues una vez que creas el WordArt, pues hay una pestaña adicional con toda una parafernalia ya de efectos y de sombras y de historias, ¿vale? En definitiva, casi por descarte nos quedaríamos con la respuesta A para la 135. 136. Para girar un objeto una vez seleccionado, en la pestaña Formato, haga clic en la herramienta Girar del grupo. Pues mira, este mismo objeto que acabamos de crear aquí nos sirve, este WordArt que teníamos ahí creando antes. Un objeto, sea una imagen, sea un WordArt, sea un cuadro de texto, tienes esta como flechita enroscada que te sirve para girar el objeto, pero si quieres utilizar la pestaña Formato, la pestaña contextual Formato, e irte al grupo Organizar, que eso es lo que nos estaban pidiendo, ahí te vas a encontrar con el botón Girar. Así que estaríamos en el grupo Organizar. Lo mismito en la versión 365. Esto es una versión 365 de Word y aquí tengo el grupo Organizar y el botón Girar. Pues ¿con qué respuesta nos quedamos? Con la A. Pregunta 136, A. Vámonos con las 4 de reserva que había por si se impugnaba alguna, que sinceramente no sé si se impugnó alguna pregunta. Pregunta 137. En Word, los marcadores de tabulación. Bueno, pues mira, aquí puedo crear una tabulación en la barra de regla, aquí puedo crear otra tabulación. ¿Y esto qué me permite? Voy a tabular, escribo, voy a tabular, escribo, doy un intro para irme a la siguiente línea, tabulo, escribo, doy otro intro, tabulo y así, ¿verdad? Vale, ¿y esto qué hace? Pues que te permite
alinear al mismo nivel, digamos, a la misma altura, diferentes líneas de texto. He intentado repetir lo que nos dicen en la respuesta B. Los marcadores de tabulación permiten alinear correctamente y al mismo nivel varias líneas de texto, pero sinceramente no está demasiado bien descrito eso, ¿eh? Había que jugar un poco con las que no son, descartar para luego quedarte con la D. Pregunta 138. ¿Qué pestaña debemos desplegar para utilizar la herramienta contar palabras? Esta pregunta es muy buena, porque debes saber que en la pestaña revisar hay un botoncito que dice contar palabras que te saca una estadística de todo el documento. Cuántas páginas, palabras, caracteres con y sin espacio, etcétera, etcétera. Y esto estaba en la pestaña revisar y aquí en este botoncito dentro del grupo revisión, contar palabras. Respuesta C, pestaña revisar. Pregunta 139. Para utilizar la vista previa de impresión, haga clic en la pestaña. ¿Tengo un déjà vu o me da la impresión de que han vuelto a repetir una de las preguntas? Pues sí, efectivamente han vuelto a repetir la pregunta esta, la 131. Ya vimos que se hacía desde archivo imprimir. Esa sería la 139, pregunta repetida. Pregunta 140 y última. Para alinear objetos, ¿cómo se debe proceder? La A dice, seleccione los objetos que desea alinear o espaciar. Luego en la pestaña contextual formato, haga clic en el icono alinear del grupo organizar. Pues ya está, ya no busques más. Porque además las otras no empiezan ni siquiera diciendo seleccione los objetos que desea alinear. La D como mucho dice seleccione el objeto que desea alinear. Pero bueno, en definitiva, por ejemplo, mira, aquí tengo dos objetos, los tengo que seleccionar lógicamente los dos, aquí uno y con mayúsculas o con control el otro. Y luego en la pestaña formato, como dice la respuesta A, dentro del grupo organizar, aquí tengo este botoncito que dice alinear con las diferentes formas. Por ejemplo, si los quiero alinear los dos en la parte superior, sería esta opción y queden los dos perfectamente alineados, como digo, por la parte superior. Así que, como dice la respuesta A, dentro de la pestaña formato, en el grupo organizar tienes ese botoncito que dice alinear con las diferentes opciones. Pues ya está, solamente espero que le hayas sacado partido a todas y cada una de estas preguntas. Lógicamente esto no está pensado para que digas, ah, perfecto, pues esta ya me la sé. No, porque eso lo más normal es que no te la vuelvan a preguntar, pero al menos que saques conclusiones, que saques preguntas parecidas. Vale, pues si me han preguntado esto, me voy a mirar también esto otro y un poco, bueno, que te sirva para repasar y como te decía al principio, para que sigas con tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente explicación. Chao, pescado.